ver, las que has cogido. A finales de febrero, primeros de marzo, preparo el plantero, allí en el invernadero pequeño que hice yo. Primero preparo la tierra con la azada o con el azadico. Luego echo un poco de estiércol. Bueno, en Aragón al estiércol le llamamos fiemor. Sí, una vez echado el fiemor, lo vuelvo a picar para que se mezcle con la tierra. Y la tierra, una vez preparada, las pongo en las macetas. Y allí en el invernadero pongo diversas macetas con tomates, pimientos, berenjenas. Echo unas cuantas semillas en cada maceta. Esta es la semilla de la berenjena. Y después en las macetas echo un poco de turba, que tiene más sustancia para que puedan crecer rápidamente. Las macetas hay que regarlas para que nazca la semilla. Tapo el invernadero con un plástico para proteger las plantas del frío. En febrero, marzo y abril aún puede helar, pues dentro del invernadero están protegidas las plantas. Cuando ya no va a hacer tanto frío en abril o mayo, las traslado al huerto, en la tierra donde han de crecer y hacer el fruto. ¿Sí? Las semillas que nazcan irán creciendo despacio. Una vez que ya ha pasado el peligro de que se lo coman los caracoles, dejo solo 2 plantitas en cada maceta para que crezcan más, con más fuerza, claro. Como suelen hacer muchas semillas, dejo 2 para que sean más fuertes. Y esto berenjenas. Lo que regas ahora son berenjenas. Sí. Cada 4 o 5 días hay que regar las plantas para que crezcan. Entonces, al final solo dejo una planta en cada maceta y si alguna maceta no ha nacido ninguna, pues de donde hay 2 trasplanto una. Ahí en medio están las berenjenas. Y aquí en medio está el gato que quiere salir en todos los planos. ¿Qué pasa? ¿Y? En esta maceta, de las semillas que se han puesto, han salido 2 plantas, 2 matas. Ahora habrá que quitar una de ellas y ponerla en otra maceta para que puedan crecer con suficiente fuerza. Individualmente, una en cada maceta. Cuando las plantas en el invernadero ya han crecido lo suficiente, pues se trasladan directamente a donde van a crecer.
Y luego en el mes de mayo, cuando ya el riesgo de heladas ha desaparecido, entonces ya el sol luce más y pues, las temperaturas van aumentando y el riesgo de heladas ya no existe. Las berenjenas las suelo poner en caballones para que crezcan mejor, tengan más espacio para crecer. Clavo la jada para hacer un hueco. Quito la planta de la maceta. En cada maceta les echo un poco de agua para que salgan más fácilmente. Y la pongo allí en el hueco que había dejado la jada. Estas son las berenjenas que estaban en el plantero y ahora las vamos a poner en la tierra. Sí, entre planta y planta hay que dejar una cierta distancia, por ejemplo, pues 40-50 centímetros, para que no se interrumpa el crecimiento de una con la otra. Una vez puestas en la tierra hay que regarlas para que agarren bien y crezcan debidamente. La agua que viene a la vuelta la cogemos en una acequia y no tiene presión. Para conseguir la presión haría falta hacer un depósito elevado varios metros y haría falta un motor para subir el agua al depósito. Y en la finca tampoco tenemos electricidad, entonces haría falta un motor especial. La comunidad de regantes está estudiando la modernización. Será muy costoso, claro. Primero habría que construir una balsa para disponer de agua cuando fuera preciso. Luego haría falta tuberías desde la balsa a cada finca. Contratar personal para hacerlo. Los gastos de mantenimiento también serían elevados. Hasta que esa modernización sea efectiva, pues seguiremos regando de pie. Aquí el escarabajo de la patata que también se come la berenjena. Los gusanos de las patatas se ve que también las berenjenas también les gustan mucho. Si no los matas, pues se comen la planta. Ponen los huevos debajo de la hoja para que se estén resguardados y a la vista no se ven. El peligro de sus fatales es que también se matan otros insectos beneficiosos, como las mariquitas. Mi hijo Alberto prefiere eliminarlos a mano, casi no perjudicar a las demás plantas. La flor de la berenjena es muy bonita. Unas veces es violeta y otras veces es azulado. Las flores tienen de 5 a 8 pétalos. Y la misma flor tiene órganos masculinos y femeninos para que fecunden. Es una flor que se fecunda a sí misma al tener órganos masculinos y femeninos. Se puede fecundar también por el polen de otras flores. Así como avanza la primavera, hay más horas de sol y más calor. Los cultivos crecen más rápidos, pero también la hierba crece más rápida. Maigando las berenjenas. En porreñino quitar la hierba se llama maigar, entrecavar. La hierba hay que quitarla porque si no perjudica la planta que tienes, la berenjena o lo que sea. Y arrancar la hierba con la jada lleva trabajo, claro. Si es más natural que si pones herbicidas puedes perjudicar también a la planta.
En el Poreño tenemos la suerte que la tierra es de regadío. Pues aquí con la trazadera se regula el caudal de agua que va hacia unos huertos, hacia unas tierras o hacia otras. Hay una acequia, la acequia madre que decimos, y de ahí cogemos por los brazales de cada finca, pues puedes echar agua para regar. Unos brazales que hay, así llega el agua hasta la finca. La flor fecundada va creciendo la berenjena, va aumentando el tamaño hasta que ya se puede recolectar. Normalmente suele empezar a recolectar las berenjenas en julio. La berenjena hay que cogerla cuando aún está tierna, porque si la dejas crecer se pone dura para hacer pepitas. También se puede dejar que crezca más para recoger las semillas luego. Las semillas esas las pondría en macetas en el invernadero para el año siguiente. O sea, hay que mirar que las berenjenas no sean híbridas. Dentro de 15 días habrá montones. Hay que asegurarse de que la berenjena no sea híbrida para poder aprovechar las semillas. Traigo una barquilla. Sí. Sí, hay varias clases de berenjenas. Unas son más alargadas, otras son más gordas. Pero yo pongo la negra. Normalmente la berenjena es alargada, pero a veces también salen redondas. A ver, las que has cogido. Suele hacer bastante frutos y que se van recogiendo hasta que hiela. Podemos comer berenjenas varios meses. La berenjena es muy sabrosa y se puede cocinar de distintas maneras. A la plancha, a la sartén, al horno. Al horno con aceite y sal están deliciosas.